Carlos Ochoa ha sido un creador con los brazos extendidos hacia la danza, la pintura y la música, hacia el diseño de vestuario, la escenografía y hacia coreografías donde hace renacer lo mejor de las tradiciones que conforman la identidad de los mexicanos. Nacido en Guadalajara en 1948, mientras iniciaba sus estudios de pintura en la Escuela de Artes Plásticas, un ruido de tacones azotando la duela llamó su atención. Y viendo a los bailarines de danzas regionales que ahí ensayaban, encontró su destino. Fue de esta manera que en 1967 se incorporó al grupo folclórico de la Universidad de Guadalajara. En ese tiempo y a la par, realizó aprendizajes de danza moderna y coreografía con la maestra Susi Cachón. En un diálogo de universos paralelos, Carlos Ochoa coleccionaba todo lo que se publicara sobre Amalia Hernández, y ella, de gira en Guadalajara, solo de verlo lo invitó a una sesión de calentamiento del Ballet Folclórico de México, que en realidad era una audición. Amalia Hernández lo integró al ballet, donde el maestro Humberto Treviño pulió su estilo, en el que sobraba entusiasmo por la danza, a tal grado que de inmediato viajó con la compañía a Australia. Pasó de la ciudad de los palacios a recorrer durante meses Australia, Israel, Inglaterra y bailar a la luz de las antorchas a los pies de las pirámides de Egipto. Carlos Ochoa estuvo 4 años en el Ballet Folclórico de México, dedicado a la danza, al diseño de programas de mano y escenografías. Recibía un salario como profesional y alcanzó el estatus de solista. De la mano de Amalia Hernández, aprendió la organización de giras, el trato con los empresarios y, sobre todo, la inspiración de llevar el folclor natural del mexicano a un escenario, volverlo espectáculo. Aprendió iluminación, coreografía, utilería, incluso hizo diseño de trajes típicos. Rafael Samarripa lo invitó a ser maestro fundador en 1975 de la carrera de danza en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Combinó la pedagogía con giras con el grupo de Amalia Hernández a ciudades de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, África y Europa. Rafael Samarripa, también artista plástico, fundó el Ballet Folclórico de Colima en 1978 y en su lugar Carlos Ochoa es nombrado director general y coreógrafo del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. El trabajo de la compañía sube a otro nivel. Se desempeña bajo el principio de que cada función es un homenaje al esfuerzo del elenco, a su director y un tributo de amor a México. Así, funda la compañía residente, el grupo que permanece en la ciudad mientras el oficial sale de gira. Implementa la incorporación a la compañía por medio de convocatorias y crea una secuencia de ascenso estudiantil hasta alcanzar la compañía oficial. Carlos Ochoa, como un etnólogo aficionado, ha documentado las danzas tradicionales mexicanas. Por ejemplo, en un sincretismo prodigioso, ha hecho de la media hora que dura la danza original de los viejitos una síntesis de 10 minutos, conservando intensidad, vestuario y atavíos originales. Carlos Ochoa resume su invaluable legado en 30 coreografías, innumerables telones, vestuarios y escenografías. Si como pintor plasma sus sueños, como creador su coreografía más entrañable es La danza del fuego nuevo, traducción escénica de nuestros orígenes preservados en los códices mexicanos. Carlos Ochoa, orgullo de la Universidad de Guadalajara, aquí, en su propia voz. Maestro Carlos, bienvenido, muchísimas gracias aquí en este escenario que lo vio surgir de la Escuela de Artes Plásticas. Cuéntenos un poquito cómo fue que
que se empezó usted a acercar a las artes principalmente? Porque antes del ballet folclórico usted estaba encaminado a la pintura. Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Llegué yo después de la secundaria. Ajá. Tenía ahí un maestro. Él nos encaminó él era de artes plásticas, Pancho Madrigal. Váyanse a artes plásticas si quieren estudiar algo de ahí. Y ya me vine a la carrera de pintura. Nomás que los mismos alumnos de pintura me dicen, no, necesitas estudiar otra cosa, publicidad o dibujo comercial, porque si es pura pintura te vas a morir de hambre. Entonces me metí a dibujo publicitario. ¿Cómo descubre la danza en medio de estas clases de pintura? Yo estaba en clases de dibujo. Ajá. Y oía un ruido extraño. Y ya saliendo de la clase, ahí voy a investigar. Estaban ensayando en un salón pequeño que está ahí todavía. ¿Recuerda quién daba la clase? Era Daniel González. Y ya salió él y ya le pregunté, ¿qué ocupo para venir yo aquí a clases? Dice, vente los sábados, hay talleres y ya aquí te vemos. Cuando entró a ese salón de ensayos y vio a la gente, ¿qué sintió, maestro? Estaban los concursos de danza aquí en el Teatro de Gollado. Ajá. Y yo asistía a todos. Ya me llamaba la atención la cosa de la danza y la cosa teatral. Pasaba por fuera del teatro y me moría de ganas de conocer el escenario. Y me acuerdo que estaba un señor ahí en la entrada que cuidaba y le dije, oiga, ¿me deja pasar? No. No. Sin pensar que luego iba casi a vivir aquí. Hubo muchos años que en el día pintaba allá abajo, escenarios. Aquí debajo del escenario del que estamos, usted se ponía a pintar. A pintar, me prestaban la tramoya que estaba y luego ya me salía y ya me iba a artes plásticas a dar las clases y luego a ensayar con el folclórico. ¡Wow! ¿Cómo es que empieza a convivir la pintura y el dibujo? Acabé los años de dibujo comercial y como ahí estaba lo de pintura, acuarela y gouache y óleo, me fui caminando por la pintura más bien, era lo mío. Pues unos maestros muy buenos que tuve. ¿Recuerda cuáles fueron los que más lo motivaron? Carlos Alcal era uno, de pintura de acuarela. Okay. El maestro de Lara también me dio. Y yo en forma parte, como era mi amigo, el maestro Martínez, me dejó entrar como oyente. Estaba yo fascinado con él. Y luego ya viene la señora Amalia Hernández de México, de paseo. ¿Qué estaba haciendo usted cuando llega Amalia Hernández aquí? Yo estaba ya bailaba una sola cosa del folclórico, creo que los sonajeros de Tuxpan. Y haz de cuenta que Amalia yo ya la conocía de muchos años, yo era admirador de ella. Tenía una pared llena de recortes de todo lo que se le había publicado del Ballet Folclórico de México. Y ya en la noche teníamos un ensayo general en el auditorio, Benito Juárez, con Samarripa y el folclórico. Entonces Amalia se emocionó tanto que fue y nos dio el calentamiento. Venía ella con unos ropajes de seda y no sé cuántas cosas del valió. Ahí se sentó en el piso y todo. ¡Qué maravilla! Sí, y entonces ya que se acabó el ensayo, no era ensayo, no era calentamiento, era para checar a ver a quién se llevaba. ¿Qué tal? ¿Y entonces lo vio bailar? Sí, me dice, oye, quiero que te vengas a la compañía. Y yo que me quedo así. No me cabía a mí Nunca había estado yo fuera de mi casa. Entonces me puse las pilas y vámonos a México. Antes de irse a México, ¿cómo es que el maestro... Me parece muy interesante esta coincidencia entre el maestro Samarripa y usted. Que son gente que además de dedicarse al folclore, tienen esta beta artística en las artes plásticas, sobre todo. ¿Cómo es que de pronto de Daniel, de pronto aparece Samarripa en su vida? Samarripa no era director entonces, era maestro. Daniel González y Melitón Salas eran los directores. Pero luego hubo votación y votaron por Samarripa, que se quedara el de director. Muy bien. Entonces Daniel agarró sus cosas y se fue. Se zafó del ballet folclórico. Y Melitón también se dedicó a la escultura. ¿Y este proceso de la técnica raza ya le tocó a usted? ¿O no. a usted le tocó
ir viviendo el proceso en lo que se desarrollaba Sí. la técnica raza. Sí, porque yo ya había estado allá con Amalia y había visto cómo era el trabajo de ella y yo quería no copiarlo, sino compensar algo aquí. Entonces me traje la forma de enseñar, la forma de limpiar pasos y todo eso pues ayudó muchísimo al folclórico. Después de estar con Samarripa, que debió haber sido muy divertido, ¿intercambiaron alguna vez trabajos? ¿Colaboraron? Sí, sobre todo en los escenarios. Él diseñaba escenarios, pero eran muy chiquitos. Ajá. Porque en aquel entonces permitían todavía escenografías de papel, Ok. de un papel grueso. Se usaba el ciclorama y como complementos nomás de... Y usted fue el que empezó a incursionar en la parte de la pintura a los telones. Sí, porque luego ya llegó el momento en que viajábamos y llevábamos el cartonerío y todo doblado, algunas hasta de plástico, y llegábamos a Estados Unidos, por ejemplo, y se asustaban. Dicen, no, esto no lo puedes poner aquí. Y por ejemplo, esta parte de investigación que usted siempre hace, que yo lo recuerdo muy bien cuando ha montado cuadros de distintas regiones, usted viaja a la región, Sí, se empapa de toda la tradición que está alrededor y lo replica. Cuéntenos de esos atardeceres, de esas verbenas que usted veía, las plazas. ¿Cómo desarrolla usted sus pues telones? primero preguntaba de las festividades, por ejemplo, de una región de Michoacán, por ejemplo. Y asistía yo muchas veces a ver cómo era la presentación de ellos y qué era lo que bailaban. Y de ahí yo anotaba los bailes que me gustaban y cómo voy a representar yo en chiquito todo, porque allá duraba una danza de viejitos hasta más de media hora. Tenemos que hacer un resumen de todo para ponerlo en escena. Invitábamos maestros de la región y luego el vestuario. Para Michoacán, cada pieza del vestuario la hacían en un pueblo. Las blusas en un lugar. Que ese es un detalle que la gente olvida del folclórico de la Universidad de Guadalajara, que no son vestuarios escénicos, son realmente patrimonio y vestuarios originales. Entonces me fui, me dicen, hay una señora, Ángela Dimas, ella folclorista y cantante también, ya mayor, y ella hacía las faldas de Michoacán con el sistema antiguo, que ponían piedras calientes para plisarlas. Es decir, la danza para usted va más allá de solamente una técnica raza, nada más. Tiene que ver con un contexto mucho más amplio. Sí, claro. Utilizar complementos que no se utilizaban aquí, como el ballet clásico, la danza contemporánea, el zapateado español. ¿Todo eso lo implementa recién usted entra al ballet o eso es...? No. Primero se va a México. Cuéntenos ahora sí cómo es que se fue a México y aprendió todo esto que nos está diciendo. Entonces la señora me invita, llegué ahí directo a Bellas Artes. Estaba en una función de las 9 de la mañana y ya llegué yo directo al foro. Saludé a la señora y me dice, mañana te vas a clases con Humberto Treviño. Él va a ser tu maestro. Y ahí voy yo, muy valiente. No tenía dónde vivir, no tenía dinero. Y me hospedé en un hotelito ahí cerca de la escuela, que hasta después me enteré que era de paso. Yo no sabía nada. Yo nomás me levantaba temprano, me bañaba y me iba a la escuela. Y entonces ya ahí con la señora, con el ballet folclórico, no, pues yo encantado. ¿Qué bailaba con Amalia? Bailaba todo bailaba. Todos los cuadros los bailaba. Sí. Hice un tiempo el Quetzalcóatl de dioses y luego, ¿qué otra? Hacía tríos. El jarabe tapatío también lo hacía seguido. Y entonces, ¿qué se siente de llegar a Ciudad de México y de la nada de pronto se va a Australia? Me voy a Australia, entonces ahí que agarro el estilo porque yo era de darle duro. Para eso yo tengo espíritu de viajar. Yo fascinado con viajar. Íbamos a las giras y yo no me quería regresar. Entonces me la pasaba muy bien. Decía, bueno, aquí me pagan, me pasean y me dejan bailar todo lo que a mí me encanta. Y empezó a ganar como bailarín profesional. Sí. Pero regresan a México. Sí. Estuvo aproximadamente como 4 años en Ciudad de México. Más o menos. Pero regresando de Australia, agarré el estilo y empecé pues a trabajar muchísimo. Y todo eso les llamó la atención a ellos. Yo quería bailar y bailar y bailar. Hasta que un día, porque me iba yo a clases aparte de los ensayos del folclórico que eran pesadísimos. Saliendo de ahí me iba a clases de contemporáneo. Hasta que un día azoté. De cansancio. Sí, y luego dice Amalia, muy chistoso, estábamos en un ensayo. Pues Carlos Ochoa está multado. Porque unos que no quieren bailar y otros que bailan mucho. Lo multaron por exceso de baile. Sí.
¿Qué es lo que lo hace regresar? Porque está en Ciudad de México, bailando en Bellas Artes, lo llevan a viajar por todo el mundo, fue a Asia, estuvo recorriendo Europa, obviamente Estados Unidos. Conoce todo eso en 4 años, es muy intenso. Sí, y luego nos fuimos a Europa, una gira larga también, que fuimos hasta Egipto, Israel. En Egipto fue fascinante porque bailamos abajo de la Gran Pirámide. ¡Wow! En 15 minutos se vienen para el ensayo general. Era de noche, no sabía nada. Y llegamos y había una plataforma grandísima. Todos nos subimos ahí a relajarnos. Me acuerdo que estábamos acostados, cuando de repente que prende la Gran Pirámide. No sabíamos dónde estábamos. No, fue una grita, una emoción tremenda. Y ahí estuvimos pues varios días, varias semanas, ahí en ese foro. Usted ingresó en el 67 al folclórico de la universidad. Y después se va por el 70, por ahí así, se va para Ciudad de México. Sí. ¿Y después qué lo hace regresar? Me acuerdo que estábamos en Londres y me llega una carta del maestro Samarripa. Ya era director de artes. Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Van a abrir la carrera de danza, ¿por qué no te vienes para incluirte como maestro de la carrera? Y que me la pienso. Dije, ¿y ahora? Sí, claro. Y hablé con la señora, ella dice, no, pues vete. Y me vine. Y entonces es natural que después del proceso de Samarripa al frente del ballet, ¿es usted el mejor candidato para...? Pues es que yo andaba a diario metido en todo, pero andaba yo checando tocados, checando, y luego como no había presupuestos, pues yo los compraba de mi dinero. ¿Cuánto tiempo fue usted asistente de Samarripa? Fue bastantito, algunos 5 años más o menos. Fue bastante. Porque hicimos unas giras con el grupo de aquí, y yo de asistente de él. Fue una gira por Europa, y visitamos Rusia, y nos presentamos allá en Moscú y en Leningrado, y luego después Bulgaria, también fuimos a Bulgaria. Hay una diferencia muy importante entre la experiencia con Amalia y el ballet de la Universidad de Guadalajara. Es voluntario en la Universidad de Guadalajara, a diferencia de Amalia, donde hay un sueldo. Hay un sueldo, hay una estructura que tiene que ver con la profesionalización y con pagar un sueldo remunerado, y acá no. Acá los bailarines lo hacen de manera voluntaria. Y eso lo proyectan. Se proyecta en el escenario que lo están haciendo por gusto, porque transmiten y emocionan al público más. ¿Cómo es la relación director de Carlos Ochoa con bailarines? Yo pienso que es bastante buena, porque todo el mundo me respeta y como que me admiran, todos. Nunca he tenido yo conflicto con nadie. Y cuando le toca a usted dirigir al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, ¿es más con una cuestión generosa, amable y de mucho diálogo? Sí. Y eso se ve con la gente, que es una figura muy familiar para todos. Sí, sí, así. Así, yo siempre lo vi, yo les decía a ellos que éramos una familia. Y así resultó siempre, todo, muy positivo. Es en el 78 que es usted nombrado director. ¿Cómo recibe usted la noticia? Ya estaba yo como director, pero no más de palabritas, porque Rafael se desaparecía, yo me quedaba al frente de todo. Y yo estaba así. Entonces ya él regresa y se va directo a Colima. Ya tenía su cargo allá en Colima, ya le habían dado la dirección, pero él no se iba para allá. Y de repente me dejó una carta a mí, se me hace que por ahí la tengo. Dice, ya es tiempo que te toque a ti, ya dirigir el ballet. Y ya me quedé yo dirigiendo. Pero para eso yo había ya construido yo otra compañía, porque él se fue con el oficial. Y yo necesitaba aquí otro grupo que cubriera el Teatro Degollado, porque había grupos que se querían meter en nuestro lugar. Y entonces ya hice una compañía y triunfó la compañía esa que hice. Eran puros jóvenes, pero bailaban. Y en este tiempo no se detiene la producción en cuanto a la pintura. No. Y entonces usted, ¿cómo surgen sus exposiciones? Pues en aquel tiempo tenía yo más tiempo. Trabajaba mucho el lápiz de color y llegué a hacer como 3 exposiciones. ¿Y en dónde lo expusieron? ¿Cuál fue la que más le gustó? En Artes Plásticas fue una, en el edificio administrativo de la UDG, abajo había una galería antes, ya la quitaron. Y ahí también hice otra.
Y luego fuera en el DF, también me fui a la Plaza del Reloj, le decían, no sé si todavía exista. ¿Qué es lo que más le gusta pintar, maestro? Pues en ese tiempo eran mis cuadros como de puro pensamiento. Era medio onírico, como sueños. Sueños de vivencias que yo tenía y todo eso lo plasmaba. Y utilizaba siempre elementos de la naturaleza, muchas plantas, muchos árboles, animales. Como Gaudí, un poco. Más o menos, sí. ¿No? Sí. ¿Qué le motiva ahora? ¿Sigue pintando todavía? Sí, ahorita no, ya pienso estar bien recuperado para ya darle buen tiempo a la pintura. ¿Cómo es esta adaptación a los nuevos tiempos? Con gente joven que tiene que seguir despertando esta tradición de entregarse al escenario voluntariamente y las nuevas tecnologías, las nuevas administraciones. ¿Cómo es para usted ahora este tiempo? En el caso de los integrantes, se nota muchísimo. Antes éramos como más apasionados. Nos doliera el pie, nos doliera así, nos presentábamos. Era más importante el espectáculo que lo de uno. Pero al final lo están empezando a lograr otra vez, ¿no? Sí. Entonces la gente nueva que llega ahorita es un poquito difícil, pero ya ven cómo es el movimiento y todo y se van adaptando. Los que de verdad les gusta, ahí siguen, y los que no se salen, se van. De todo este tiempo estando aquí en este espacio, ¿cuáles son los recuerdos más memorables que tiene de...? Pues todas las presentaciones, que para mí cada presentación es como un homenaje a los integrantes y a mí, porque es mi trabajo que hago. Y todo lo que ha pasado por aquí, las entregas de... ¿Cuántos años estuvo usted al frente del ballet cuando estuvieron aquí en el Teatro de Degollado? Yo creo que fácil unos 35 años. Fueron 35 años de fines de semana, sí, donde las familias venían a ver sí, al ballet. Y a veces entre semana también nos pedían otra función y la hacíamos. ¿Cuál usted cree que es el legado más importante que usted le otorga al ballet? Pues en primer lugar, todos los trabajos de coreografía, que son como 30 cuadros. 30 cuadros que dejo, y todos los telones que hice, todos los diseños de vestuario. ¿Cuál es el cuadro que todavía le gusta mucho, maestro? Que lo sigue viendo y dice, qué bonito me quedó. La danza del fuego nuevo. Me dio un trabajal ese, porque fue de crear todo. Todo. Fui a México, al DF, y todavía estaba la señora Echeverría. Y yo le pedí que me dejaran ver los códices auténticos. Y rápido ella dio la orden y ahí voy yo. El códice borbónico, ahí viene toda la estructura de la danza esa. De ahí saqué vestuario, saqué todo. Y fue una creación. Y luego había un integrante del coro que estudiaba música, era muy talentoso. Con él me junté y él me ayudó a hacer la música. Hice yo al revés la cosa. Primero fueron la recopilación de pasos, las cuentas, y después adaptamos la música. Wow. Y pues resultó muy bien. ¿Usted siempre ha tenido esta comunión entre la música, la escena y la pintura? Sí. Siempre. Siempre. Probablemente es eso y la generosidad y la bondad que se respira en el ambiente del ballet. Sí, sí. ¿Cree usted que sea también parte del legado que le va a otorgar al ballet? Yo pienso que sí. ¿Qué guía podríamos darle a las nuevas generaciones respecto a lo que a usted le apasiona y poder seguir ese sendero, como un buen consejo? Amor por el arte de México, por las tradiciones que se han olvidado mucho, por la música de México. Muchas gracias. Y luego gracias por tú invitarme a mí. Maestro, no podíamos no hacer un programa de usted. Es una pieza clave de los grandes maestros de Jalisco. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.